Ahí está. ¿Sí se escucha? Perfecto. Muy bien. Permítanme compartirles la presentación de hoy y empezamos nuestra clase. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido hoy? Bien, mal, más o menos. Muy bien, ya nos estamos conectando. Listo, hoy vamos a trabajar dentro de lo que es el curso de neuroeducación y las estrategias de aprendizaje. Vamos a trabajar la tríada del aprendizaje, que es la atención, la memoria y la emoción. ¿Ok? Cómo estos tres conceptos o estos tres aspectos son importantes para que se produzca el aprendizaje. Antes que empecemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Les parece? Hago un pequeño ejercicio y ustedes luego van respondiendo algunas de las preguntas que les vaya haciendo. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, manos a la obra. Vamos a empezar. Yo les voy a relatar una pequeña historia, ¿ok? Y ustedes tienen que prestar atención a lo que voy diciendo, porque luego les voy a hacer algunas preguntas. ¿Está bien? Muy bien, entonces, como hoy vamos a hablar sobre estas tres claves, que es la atención, la memoria y la emoción, vamos a hacer este pequeño experimento. No es tanto experimento, vamos a hacer esta pequeña introducción. ¿Listo? Entonces, les cuento esta historia. María es una niña que siempre soñaba conocer el mar. María es boliviana, ¿ya? Un día su abuelo la lleva a la playa por primera vez y ella corrió hacia el agua, pero una ola bien grande la sorprendió y así se cae. Como no tenía experiencia con el mar, solo había ido a piscinas, no entendía cómo es que la fuerza de la ola la golpeaba. El abuelo, al verla que había sido golpeada por la ola, la levantó y entre risas le regaló una conchita marina que había salido justo cuando ella fue botada por el mar. Esta conchita marina la guardó como siempre, por siempre como recordatorio de esta experiencia de conocer el mar junto a su abuelo. Muy bien. ¿Qué parte de la historia recuerdan? A ver, ¿quién me comenta? ¿Qué parte de la historia recuerdan más? ¿De dónde era María? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le ocurrió? Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Ya. ¿Y qué le pasó a María? ¿Qué le ocurrió a María? ¿A dónde la lleva el abuelo? Mm, ok, bien. ¿Qué más? Lloró, se asustó, renegó de estar en el mar, prefirió estar en la piscina. El abuelo le regaló una conchita. Bien, listo. Han recordado los aspectos importantes de la historia, que era el mar, el agua, la concha, y que ella no conocía, ¿verdad? Y que ella no conocía el mar. Muy bien. Ujú, listo. Esta pequeña introducción nos hace notar que cuando las cosas tienen un corte emotivo, porque la información fue que no conocía el mar. Boliviana y ya de pronto ya decimos, ok, nada de mar, ¿no? No tenía conocimiento del mar y la golpeó una ola, se asustó un poco, pero el abuelo la socorrió, ¿verdad?
y se encontró una conchita y se la regaló el abuelito y ella la atesoró como recuerdo de esa vivencia, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes, mientras yo estaba contándoles la historia, se distrajo? ¿Perdió algo de información? El abuelo le regaló una conchita, dice. Todos estuvieron atentos. De repente el sonidito, Evelyn dice que se perdió por ciertas partes. Ajá, muy bien. Hoy vamos a ir aprendiendo justamente por qué ocurre esto, ¿no? A pesar de que es una historia pequeñita, ¿por qué ocurre esto de perdernos en algunas partes o partes de las historias, ¿verdad? Y es que hay algo que se produce en todas las personas, no necesariamente cuando tenemos dificultades, sino que nuestro cerebro tiene una capacidad de atención que es limitada. Es decir, que no prestamos atención a todo lo que ocurre, a todo lo que nos enseñan. Y hay un factor importante que ocurre es que a veces nos perdemos en nuestros propios pensamientos, ¿ok? Y esto hace que la atención se interrumpa por completo, ¿verdad? Entonces, los procesos internos o los pensamientos internos también surgen o también juegan un papel como distractores, ¿no? Pensar de repente, ay, pobrecita, no conoce el mar, ¿cuántos años habrá tenido cuando se fue de paseo con el abuelo? ¿Cómo llegó al abuelo? ¿A qué mar fueron? ¿No? De repente el estar pensando en eso o de repente la rumiación, ¿no? Esos pensamientos repetitivos hacen que secuestren la atención. Entonces, el tener mucha imaginación, el que nos estén contando algo y tú estás reviviéndolo en tu mente, ¿no? Es como que lo estás mirando. Entonces, eso también juegan el papel de distractores, ¿no? Ellos secuestran la atención y hacen que también nosotros perdamos, ¿no? Perdamos información valiosa. Entonces, en base a esto, vamos a desarrollar el tema hoy. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el aprendizaje humano se debe entender o está relacionado con estos tres procesos: atención, memoria y concentración. ¿Ok? No depende la memoria o el aprendizaje, no depende mucho del que repitamos información siempre, ¿no? Que estemos ahí en la práctica, sino que estos procesos mentales y sobre todo emocionales actúan como puertas de entrada, digámoslo así, y que permiten que el conocimiento se consolide, ¿ok? Entonces, la atención, la memoria y la emoción destacan como un factor clave, factor importante para entender, ¿no? Cómo aprendemos, cómo lo retenemos y con qué intensidad lo recordamos. Dependiendo de la intensidad con la que lo recordamos, viene la evocación del recuerdo o del aprendizaje. ¿Ok? Entonces, esta atención permite pues que se puedan seleccionar, perdón, que se puedan seleccionar información importante, sobre todo relevante, en todos los estímulos que estamos recibiendo. ¿Okay? Digamos así que la atención es como un filtro que decide o que dependiendo de cuán entrenada esté, va a ir pasando esa información al sistema cognitivo. Sin embargo, la memoria lo que hace es transformar esta información en representaciones, ¿ya? Que pueden almacenarse y que pueden recuperarse. Y la emoción lo que hace es potenciar estos procesos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la emoción? Atrae la atención. ¿Cuánto te gusta? ¿Qué tan deseoso estás de desarrollar o aprender de ese tema?
quizás ustedes están con la expectativa, ¿no? ¿Qué dinámica traerá hoy día la profesora? ¿O qué tendrá que ver? ¿Cómo voy a apreciar mis preguntas de repente, ¿no? Entonces, toda expectativa, toda emoción, todo gusto, toda motivación está relacionada en esta triada, ¿ok? Entonces, la emoción va a potenciar, pero también puede limitar estos procesos. ¿Ok? Puede potenciar la memoria y puede potenciar la atención, como también puede limitarlas. Entonces, Immordino, Yang y Damasio nos dicen que en la educación se ha puesto mucho énfasis en la memoria, pero como proceso de repetición, ¿no? Pero ya ahora que estamos teniendo mayor conocimientos en lo que es neurociencia y en lo que es psicología cognitiva, han demostrado, pues, ¿no? Que la emoción también influye, ¿no? Determina cómo aprendemos y cómo lo recordamos. ¿Listo? Entonces, preguntas. ¿Qué comieron ayer? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué comió ayer a mediodía? Sí, camarones con moro. Ujú, ensalada. Muy bien. ¿Y cómo se vistieron hace 3 días? ¿El recordar qué comieron se les ha hecho fácil? O sea, fue rapidito. Ah, sí, ya, yo comí esto. O estuvieron. ¿Qué comí ayer? ¿Qué comí ayer? Jeans y polera negra. Ujú, ya. Evelyn dice, me puse a contabilizar los días. Ajá. Bien. Yo como siempre uso casi la misma ropa, entonces ya no tengo problemas, me acuerdo siempre. Pero imagínense a ustedes que sucede un evento importante y están tratando de hacer memoria a ver quién se cruzó, por su camino, cómo iba vestido, características, pero están allí tratando de forzar, cierran los ojos, recrean el momento para tratar de acordarse. Es porque no prestaron atención a esas cosas, ¿cierto? Es porque nosotros no tenemos la intención, no estamos motivados, pero de repente una persona que se dedica a la investigación o un detective está mucho más alerta su capacidad de atención, ¿verdad? Porque tiene que estar pendiente de los detalles. Entonces, la diferencia entre el valor emocional va a acompañar las cosas, cómo las recordamos y qué recordamos. ¿Ok? A ver, hagan memoria. Su primer día de clases puede ser en escuela, puede ser en la universidad, ¿ok? Ah, Evelyn, ya vamos a ver eso. Eso es por los tipos de atención, ¿ok? Por los tipos de atención también. Ya lo vamos a ir descubriendo en un ratito. ¿Listo? A ver, ¿se acuerdan su primer día de clases? Universidad, instituto, escuela, secundaria, lo más pronto, lo más cercano. ¿Cómo fue su primer día de clases? ¿Con quién se cruzó? ¿Esa persona con la que se cruzó les cayó bien? ¿Fueron sus amigos? ¿O estuvieron mirando a las personas a ver con quién me junto y con quién no? Valentina dice que recuerda el primer día que dio clases. Ya, muy bien. ¿Qué detalles tienes de ese primer día? Mira, recuerdo mi primer día. ¿Por qué? Porque estaba nerviosa, estaba ansiosa de saber cómo me va a ir, me preparé demasiado, ¿no? Quería salir rápido de esto. Sí, claro, se puede hablar, ¿sí? Ahorita nos habilitan los micrófonos. A ver, confirma por favor, Valentina, si es que ya puedes. Ahora sí, hola, buenas noches. Listo, buenas noches.
Sí recuerdo porque mi primer día que di clases fue a una institución de gente mayor, gente adulta, Ujú, y yo tenía aproximadamente 27 años, estaba recién graduada. Y cuando entré al salón, una señora se me acerca una estudiante pues, y se me acerca a ujú, decirme cosas y hablarme de la ropa y no sé, cosas así como chismes. Entonces yo le digo, ok, ya está bien, terminaste, te puedes sentar, yo soy la profesora. Y entonces, ay, tú eres la profesora, pero si eres tan joven, puede ser mi nieta, mi hija. Yo le digo, no, pues yo soy la ujú. profesora. Así que se sientan y eran muchísimos estudiantes en un salón, mayores porque era como una especie de ceba. Yo soy venezolana y allá es distinto el sistema, Educación pues son básica alternativa, ¿no? Para adultos. Ujú, adultos. Y entonces me contrataron en ese colegio y de verdad que fue mi primera experiencia, aparte de mis prácticas docentes, pues en colegios, ¿no? Y fue muy ujú. significativo porque es ese momento justo, siempre recuerdo hasta la señora de cabello corto. Ellos no podían creer que yo fuera su docente, pues. Además que yo nunca he demostrado mi edad, yo parecía como de 16, 17 años por Más allí. jovencita. Ujú. Entonces, siempre recuerdo esa clase, realmente siempre la recuerdo, mi primera clase. Ok. Muchas gracias por la experiencia. Muy bien. Miren, allí hay un dato muy importante, ¿no? Que mencionaba Valentina. Era mi primera clase, estaba yo expectante, ¿no? De lo que iba a dar. Me encontré con esta señora que de repente, como que te saca del proceso de concentración en el que estás, el que te hable de otro tema, ¿no? Por eso la recuerdas. Sí, sí, Entonces, realmente. ajá, entonces la emoción está muy ligada a lo que significan estas experiencias y a lo que logremos recordar. Incluso, ¿cómo te habría impactado esa persona que quizás hasta me dices, no recuerdo hasta su cabello? De repente, si haces un poquito más de esfuerzo y memoria, hasta quizás puedas recordar facciones, ¿no? Entonces, es importante esto. Como nos preguntaba, ¿cómo se llama? Lupe, creo. No, Evelyn, ¿no? Evelyn dice, ¿y por qué, si nos han dicho hace un ratito, por qué nos olvidamos? ¿Por qué se nos olvida? Si hace un ratito nos lo dijeron. Es porque justamente esto ocurre. No hay este proceso de lo que es significancia y no hay emocionalidad. Entonces, puede ser que tú lo estés diciendo, pero la persona está o distraída o absorta en sus pensamientos. Por lo tanto, no está atendiendo. Te puede estar mirando ahí como que sí, pero está pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, para que se pueda pasar a lo que es memoria, primero tiene que pasar este filtro de ser significante, de tener emocionalidad y de la repetición o la práctica, ¿ya? Muy bien. Ah, por acá. Me estaba olvidando de la última preguntita. ¿Qué aprendizaje hasta hoy no han olvidado ustedes? Lilian, soy estudiante aún. Ok, Lilian. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Valentina. Muchas gracias por los aportes. Tan bonitas sus experiencias. ¿Y qué aprendizaje hasta hoy no han olvidado? Manejar bicicleta, de repente la primera vez que prepararon un platillo en la cocina, un postre, quizás, o cuando les explicaron ciclo del agua en el colegio. ¿Qué aprendieron? A manejar bicicleta, a manejar auto. ¿Qué aprendieron que hasta ahora no lo han olvidado? ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ir viendo ahorita, que es la atención, la memoria y la emoción. ¿Bien? Entonces, vamos viendo ahorita qué es la atención. Espérame un ratito, espérenme.
Ok, disculpen. Yo recuerdo, por ejemplo, estaba en primero de secundaria, como en el 95 por allí, y jamás había tocado una computadora. En la primaria no nos enseñaban computación en esos años. Y mi mami tenía una amiga que trabajaba en una petrolera y era secretaria y tenía su computadora y me permitía ir en ciertos días, ciertos horarios a que practicara en la computadora. Mira cómo el comentario de Elías dice, ¿cómo prender la PC? Y recuerdo mucho cuando me enseñaba a digitar, a escribir en Word, y yo recuerdo esto que ella me corregía, y me acabo de acordar el nombre de la señorita, Clara se llamaba. Y yo escribía monstruo, monstruo. Y ella me decía, no es monstruo, es monstruo, nada más, ¿no? Y siempre me corregía. Y mucho recuerdo el que ella me haya corregido esa palabra, ¿no? Yo decía monstruo, y ella me decía, es monstruo nada más. Y yo, dale que escribía monstruo, ¿no? Y era algo que siempre se me ha quedado aquí. Me enseñó, no solo me enseñó computación, me enseñó redacción, me corrigió algunas palabras que uno aprende mal. Así que la recuerdo mucho, mucho no, la he recordado a raíz del comentario que hace Elías Fuente, ¿no? Y es que estas cosas o estos disparadores hacen que uno empiece a evocar la información que ha guardado a lo largo de tiempo. Pero para que esto ocurra, ha debido darse primero este proceso que es la atención, ¿ok? Y eso les iba a explicar. La atención, como les decía, es limitada, ¿ok? La atención es limitada, pero es esta capacidad de seleccionar y concentrarse en estímulos que son relevantes, mientras que ignoramos los que son irrelevantes. Imagínense que ustedes están en el estadio, ¿no? Y hay mucho ruido, mucha gente cantando arengas, mucha gente comprando cosas, de repente alguien que vende dulces, niños llorando, pero ustedes están allí concentrados en el juego y están, que lo demás desaparece. Y este es el proceso de atención, ¿no? Seleccionas información, vas discriminando qué estímulos vas a tomar en cuenta, ¿ok? Recuerden, imagínense como un coladorcito. La atención es la mallita del colador. ¿Ah? Esa metáfora que puedo hacerles para poder entender cómo se entiende el concepto de atención. Entonces, la atención funciona como un filtro, que lo que va a organizar es toda esa información que nosotros recibimos, ¿ok? Que llega al cerebro en cada momento y va a priorizar lo que es significativo para que aprendas. Por ejemplo, de ahorita, ¿no? De toda la información que están recibiendo, hay cosas que se le van a quedar. Y cosas, por ejemplo, comparaciones a mí me gustan y aprendo y con eso desarrollo y eso hace como si fuera el interruptor para que se pueda conocer o se pueda despertar mayor información. Entonces, esto es la atención. Posner y Peterson hablaban o estudiaron la atención, ¿no? Estudiaron la atención. Entonces, como dice, se recibe información, miles de estímulos por segundo, pero no todos los estímulos llegan a procesarse de manera consciente incluso, ¿ok? De manera consciente. Hay tipos de atención y era lo que hacía en la pregunta por allí. Entonces, los tipos de atención son sostenida, selectiva, dividida y alternante, ¿ya? Sostenida, selectiva, alternante en este caso y dividida. La atención sostenida es la capacidad que tienes para mantener la concentración durante un periodo prolongado. Por ejemplo, cuando te pones a leer, ¿no? Estás leyendo algo y tienes un tiempo prolongado. Estás mirando una película y el tiempo prolongado que tienes de prestarle atención, te concentras, no te distrae nada, ¿ok? Esa es la atención sostenida. Entonces, es una habilidad
Recuerden, es una habilidad. La atención es una habilidad. Y por lo que es una habilidad, se puede entrenar. ¿Ok? Sí, sí se ve, ¿no? Está muy pequeñito, creo. Ahí está. La atención selectiva. ¿De qué se trata? La atención selectiva lo que busca es focalizar en un estímulo específico. En este tipo de atención se ignoran distractores. Por ejemplo, si estoy en un aula ruidosa, yo ignoro esos distractores para prestarle atención o escuchar al maestro, ¿no? Reparto, otro ejemplo puede ser, lo que les contaba del estadio, o puede ser, supongamos, estoy en casa y está el tele encendido, pero mis papás están por ahí, hablando apasionadamente, ¿no? Y puede estar el ruido del televisor, pero yo dirijo mi atención a la conversación que están teniendo. Y por más que haya ruido o distractores, mi atención está dirigida allí. Esa es la atención selectiva, ¿ok? La atención alternante es el poder cambiar de foco de una tarea a otra. Muchos dicen que las mujeres tienen más desarrollada esta habilidad de la atención alternante que los varones, ¿no? ¿Por qué? Y incluso dicen, los varones no tienen atención focalizada, es una cosa, no son multitask. Y es que esta capacidad, esta habilidad de alternar entre una tarea y otra y resolver todas las tareas, ¿ok? Se va entrenando porque nos enseñan a hacer multitask, ¿verdad? Que ya tienes que estar limpiando, encargándote de repente te encargan hermanos, de repente tienes que estar pendiente de tus tareas, de algunas otras cosas en casa y vas entrenando esta habilidad. Entonces, la alternante es cuando logras cambiar de manera fluida la atención entre una u otra actividad, ¿ya? Y la atención dividida tiene que ver con con el repartir recursos atencionales en dos tareas a la vez. Puede ser que ustedes aquí están escuchándome, pero están tomando apuntes, ¿no? Tomando apuntes. Entonces, yo, por ejemplo, estoy explicándoles, pero de rato en rato estoy mirando los comentarios que ustedes hacen y voy anotando los nombres para no olvidarme. Entonces, esa es la tarea dividida, la atención dividida. A ver, Thais dice, ¿cómo se podría crear un ambiente emocionalmente seguro en el aula que potencie la atención como la memoria? Más que emocionalmente seguro, yo creo que aquí lo que hay que buscar es que los estudiantes puedan hablar sin miedo, ¿no? Es normal, van a sentir miedo, de repente por ahí un poco de tensión, porque puede ser que al hablar se puedan sentir ridiculizados. Entonces, aquí generar este ambiente tranquilo, este ambiente en el que si yo me equivoco no hay problema, no me van a decir que yo soy brutito, que siempre respondo mal, o para qué opino si no le voy a chuntar, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que ir creando primero es esta relación entre el alumno-docente, que sea positiva. Entonces, mostramos la cercanía, encomiamos a que puedan decirlo, podemos mostrarlo como lluvia de ideas, para que en la lluvia de ideas se lanza todo y vamos escogiendo, ¿no? Vamos escogiendo lo que está más cercano. Así no hay, digamos que no hay tensión en que yo dije una mala idea o los demás se rieron por lo que dije. Y lo otro es que no solamente hay que trabajar en el ambiente, sino también desarrollar las habilidades de cada estudiante, ¿no? Para que ellos puedan recuperarse ante la ridiculización o ante la ansiedad que pueda producir el opinar en público, ¿ya? Y lo otro que podemos hacer es que fomentemos dentro del aula que el error es parte de aprender,
Es más, aprendemos más cuando nos equivocamos que cuando hacemos bien las cosas. ¿Ok? Creo que eso podría ayudarnos para mejorar estos procesos de atención, para reforzar lo que se va aprendiendo, ¿no? Pero sí es importante, Thais, ¿verdad? Thais, sí. Sí es importante que el aula se sienta un ambiente en el que no voy a ser juzgado, para que, sobre todo con alumnos de nivel secundario o también con profesional, ya no universidades o institutos, porque quienes son un poco más retraídos o inseguros para poder opinar son los que suelen mostrar este tipo de dificultad, ¿no? Son más, menos participativos, un poco inatentos, sobrepiensan mucho el hecho de opinar o dar una idea, que puede ser por malas experiencias en el pasado o por características propias de la personalidad. Entonces, por eso es importante que les podamos crear esta cultura de, está bien si nos equivocamos, mejor ahora que en el momento en que seamos evaluados, ¿no? Muy bien. Ah, ok, tienes aulas de primaria. También funciona con las primarias. Mucho porque los niños tienen menos filtros, ¿no? Te lanzan. Y creo que lo que hay que reforzar es, al principio, como estás en primaria, no reforzar el que la opinión o que el comentario sea certero, sino reforzar el hecho de opinar, que es lo que vamos a ir, a lo que se empieza a entrenar, ¿no? El poder plasmar ideas, exponer ideas, el poder ir tolerando o ir, claro, enfrentándose al temor del fracaso o el error. Entonces sí, sí funciona con ellos. Y lo importante es que en el aula les enseñamos estas estrategias, como les digo, para que se tolere, ¿no? Para que se tolere la participación a pesar del error. Vale, ahora sí. Muy bien. Para que quede un poquito más claro estos tipos de atención, yo les he puesto algunas características que están relacionadas a la atención, por ejemplo, la atención sostenida. Cuando nos damos cuenta que está desarrollada este tipo de atención, cuando se mantiene el foco por tiempo prolongado. ¿Cómo que el foco? La atención por tiempo prolongado, ¿ok? Cuando hay resistencia al cansancio, a la fatiga, ¿no? Sí estoy cansado, pero esto es algo que debo terminar sí o sí. La atención sostenida siempre requiere de este combustible que es la motivación y que es el interés. Y mayormente este tipo de habilidad se relaciona con el hecho de poder trabajar con tareas largas, resolver problemas matemáticos, con la lectura, de repente con trabajos, ya hablando del tema educativo, ¿no? Con actividades de resolución de problemas en física, en química. Entonces, se relaciona con estas tareas que son largas, que exigen mantener la atención por un tiempo mucho más largo, ¿ya? La atención selectiva tiene que ver con esto de filtrar, ¿no? ¿Qué es importante o qué es relevante? Por lo tanto, de acuerdo a esos estímulos relevantes, enfoca su atención, ¿ok? Y lo otro es que aquí está relacionado con el control inhibitorio. ¿A qué se refiere con el control inhibitorio? ¿No? Por ejemplo, el hecho de querer levantarse, moverse, el estar jugando con otros compañeros, ¿no? La atención selectiva está relacionado con esto, ya que yo voy a ir filtrando estos estímulos que me van a ser relevantes. Si se le cayó el lápiz a un amigo y al toque regresé a mirar, pues ahí mi atención ni siquiera está sostenida, ¿no? La atención no está ni siquiera sostenida. Si de repente estamos trabajando un tema y el niño
cuenta algo, a una historia, algo que le hace pensar eso, es bueno, porque ahí está, la atención está sostenida, pero también está ocurriendo un proceso de distracción interna, ¿no? Que es el pensamiento interno que se está dando para relacionar lo que está escuchando con su vivencia. ¿Y si eso es malo? No. ¿Por qué? Porque esto significa que se está asimilando lo que está escuchando. O sea, sí está escuchando, pero también está asimilando la información. ¿Listo? Por lo tanto, ahí podríamos decir que se está activando lo que es la atención dividida. Es que puede ir escuchando y puede ir consolidando lo que va escuchando. O como quien dice, toma apuntes y anota ideas principales, ¿no? Entonces, en la atención alternante hay mucho más flexibilidad cognitiva, puede cambiar de tareas y hacerlas de manera eficiente. No es que salta de una tarea a otra por aburrimiento, sino que se enfoca. Por ejemplo, cocinar. ¿Qué creen ustedes que es solo el hecho de cocinar? ¿Qué tipo de atención podríamos estar utilizando en esta actividad? Buenas noches, Javiercito. Estás cocinando ya. Estás haciendo varios platillos. Estás picando, sabes cuándo tienes que echar, estás pendiente del sonido, estás pendiente de los olores, ¿cierto? Entonces, ahí es la atención alternante. En este tipo de atención, ¿no? Está ay, está por aquí, ya no veía, ¿no? Cambiamos de una tarea a otra, pero todo se hace de manera eficiente. Puede ser se entiende aquí como multitarea. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la atención dividida, ¿no? Es el procesar información a la vez. Dos tareas a la vez. Escribir y escuchar, cantar y tocar un instrumento, tejer y conversar, ¿verdad? Entonces, son actividades divididas. Puedo hacer dos cosas a la vez. En la atención dividida hay mucho más exigencia de lo que son los recursos, ¿no? Los recursos mentales. Y lo otro es que el utilizar o el recurrir mucho a este tipo de atención sí afecta la precisión que se pueda obtener o ejercer en tareas que necesitan mucho más, ya, estoy explicándoles mal. Cuando la atención dividida es por lo que mayormente nos decantamos o es la que más utilizamos, cuando tenemos que hacer actividades que requieren nuestra atención o nuestra precisión, se vuelve mucho más desgastante, ¿ok? Entonces, es más agobiante cuando las tareas son complejas. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Petersen y Posner, quienes estudiaron o estudian la atención, la mayor parte de teóricos o de investigadores hablan de estos cuatro tipos de atención, ¿no? Lo que es la sostenida, lo que es la dividida, alternante y lo que es la selectiva. Pero hay unos subtipos, digámoslo así, que se utilizan también, pero sobre todo para poder identificar algunas variantes o algunas variaciones dentro de. Y con eso tenemos la atención focalizada, por ejemplo, ¿no? Que un ejemplo, si yo estoy conversando contigo de repente y escucho un nombre y yo regreso a mirar, ¿no? Escucho mi nombre, no un nombre, escucho mi nombre. Entonces, estoy girando al escuchar mi nombre. Esa es atención focalizada. Es la capacidad de poder responder a un estímulo específico. La atención ejecutiva
ya que tiene que ver con este desarrollo de mi corteza prefrontal y del desarrollo de estas funciones ejecutivas, se permiten que se pueda regular y dirigir la atención hacia metas, ¿no? Mi meta es ingresar a la universidad, por lo tanto, mis acciones o todos mis esfuerzos están dirigidos hacia esa meta. Y en base a ella, yo comienzo a habilitar o a desarrollar los otros tipos de atención. La atención visual y auditiva, que están clasificados así por el canal sensorial, ¿no? Esto tiene, por ejemplo, vamos en un micro, hay mucho ruido y se puede seguir o se puede llevar una conversación, por ejemplo, en medio de todo ese ruido, ¿ya? O de repente yo voy leyendo y está todo el ruido en el micro. Va alguien cantando o va alguien rapeando, tocando un instrumento, hay gente por ahí riéndose, tú vas leyendo, ¿no? O de repente vas mirando videos en tu teléfono. Entonces, esa es la atención visual y auditiva. Y es que de acuerdo al canal sensorial se van clasificando y se van prestando atención a estos estímulos. Y está la atención automática, ¿no? Que es sin casi que se ponga esfuerzo, es rápida. Leer una palabra desconocida, completar palabras porque tienen más o menos una forma, no importa si falta una letra o están inversas algunas palabras, yo logro entender, ¿no? Por ejemplo, que diga campo y que hayan escrito campo, ¿no? Ah, campo, pero ¿cómo? Pero si ahí no dice campo, no, sí, pero ahí, o sea, se entiende que dice campo, ¿no? Entonces, esa es la atención automática y la atención controlada es la que requiere mayor esfuerzo, ¿no? Consciente y recursos cognitivos. ¿Listo? Entonces, trabajamos los 4 tipos de atención sostenida, pero las otras son importantes también y es bueno que las conozcamos, sobre todo porque si las utilizamos en nuestra vida diaria, entonces nos permite que podamos ir alternando o desarrollando o identificando en cada momento qué tipo de atención. Yo puedo decir, no, si él no me mira, no me está prestando atención. Pero recuerden, puede estar haciendo otra cosa, puede estar escribiendo, pero te está prestando atención. ¿Por qué? Porque ahí se está dando el tipo de atención dividida, ¿no? O de repente, está esta atención sensorial, ¿no? Busco un objeto con una lámina, entonces me presentan así un montón de cositas en algo y me dicen, busca tal objeto, ¿no? Y yo miro, ok, acá está, en una sola visualizada. Y es porque hay este tipo de atención que tiene que ver con los sentidos. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? Claro, Valentina, a la orden. Aquí está su actividad para que podamos, practicar los tipos de atención. Espérenme. Ahí está. Antes de eso, voy a explicarles lo que son las bases cerebrales de la atención. ¿Ok? Ya está. El tálamo es el que filtra los estímulos, ¿no? La atención, el tálamo está funcionando, el tálamo es el que hace como el colador. La corteza prefrontal dorsolateral es la que tiene que ver con otro tipo de atención que me va a permitir el enfocarme en la meta que yo tengo, ¿no? Y utilizar el desarrollo de las habilidades ejecutivas o de las funciones ejecutivas para cumplirla. Así tenemos, por ejemplo, lo último, los neurotransmisores, ¿no? La dopamina y la noradrenalina, que son los neurotransmisores que están encargados, por ejemplo, de la recompensa, ¿no? De la motivación y la recompensa. Y la noradrenalina, que tiene que ver con el estado de alerta, ¿no? El estar despiertos, el estar conscientes del entorno, pero poder dirigir la atención a un estímulo específico. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense,
un profesor en el aula nota pues que sus alumnos se están distrayendo fácilmente. Como les digo, se cae un lapicero, de repente por ahí una amiguita que estás mandando papelitos con otro, o que se están prestando cartucheras, o se miran las cartucheras o las cosas monas que llevan en las cosas, en sus cartucheras, ¿no? Entonces, para evitar que se le distraiga el aula y para evitar que estos procesos de distracción interrumpan el aprendizaje, el maestro hace unas pausas cada 15 minutos, ¿no? Entonces, esto ayuda a que se pueda, resetear, digamos así, la atención. La rediriges, ¿ok? Los levantas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar los juegos de gimnasia cerebral. Por ejemplo, el utilizar estos juegos, cuando ya los niños, cuando estoy en sesiones con ellos, están muy aburridos, les empiezo a hacer estos juegos, ¿no? Como que se preguntan, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y comenzamos a hacerlos que se entrenen. Entonces, los saca de focos, los frustras, pero vas haciendo que ellos busquen que sus procesos atencionales se redirijan, ¿no? Aquí me equivoqué. Entonces, eso puede ser parte de lo que podamos utilizar para poder identificar cuando tus chicos ya están perdiendo la atención, ¿ok? Y que los puedas redirigir. Muy bien, permítanme un ratito, voy a irme hasta el final para poder hacer el ejercicio que ustedes están pidiendo. Muy bien. Listo. Ok, muy bien. Fíjense aquí. Muy bien. ¿Ya está? Ok, dejé de compartir. Díganme 3 objetos que observaron. No se vale mirar su material. 3 objetos que observaron en la presentación. 4, dice Evelyn. Payaso, silla, guante, martillo. Muy bien. ¿De qué color era el teléfono que estaba en la laminita? Perro por allí. Perro, solo alcancé, dice Elías. Muy bien. ¿Les vuelvo a poner la pantallita? Ya está. Plomo, dice Jacob. A ver, vamos a ver si el teléfono era plomo. Muy bien. ¿Ya vieron? Listo. Voy a dejar de compartir. Miren bien, miren bien. Ya está. ¿De qué color son los guantes? ¿De qué color son los guantes? ¿Los vieron? Rojos, rojos, verdes. Vi un lápiz, un vaso de cerveza. Ya, muy bien, 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 el vaso de cerveza. ¿Y qué letras, no, porque no se identifica mucho la palabra, pero qué letras están escritas en la libreta? Ah, ya está más complejo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué libreta? Qué gracioso. Sí había una libreta. Muy bien. Hay una N, hay una, E parece. 2 Es, una N. Eso es lo que recuerdo. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Hemos visto la atención. ¿Eh? Y así se va entrenando. Si tenemos, por ejemplo, en el aula niños que no enfocan, podemos empezar a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Prestarles, por ejemplo, es un ejercicio
que uso mucho el veo, ¿no? Siempre escondo cositas en el consultorio o si hago visitas a casa, siempre estoy llevando algunas cositas y las muestro y luego las escondo, ¿no? Y le digo al niño, veo. ¿Qué ves? Dice, ¿no? Una cosita y qué cosita es. Dicen, yo veo un objeto que acabo de guardar y tenía algo de color verde. Normalmente son laminitas, son telitas, y, ¿no? Y los niños se ponen a pensar, sí, era una tela que tenía verde y tenía esto. A ver, vamos a ver, saco la telita y habían los colores más o menos. Entonces, con eso los haces estar pendientes del entorno, ¿no? Es una forma lúdica de ir desarrollando la atención. El buscar palabras, sopa de letras, encuentra el objeto perdido, eso hace también que ellos vayan entrenando la atención. Muy bien, ahora sí, seguimos. Voy a regresar y ahorita les comparto nuevamente. Ya está. No se vale mirar el final del material, ¿ah? Todavía no lo miren. Me estreso y me bloqueo. Buscar a Willy, busquen a Nemo. Es más, hay jueguitos que dicen, ¿no? Encuentra la letra intrusa. Te ponen un montón de Cs y por ahí un 0 o una O. Y tú estás mirando mucho, ¿dónde estará la letra intrusa? ¿Dónde? El busca las diferencias también entrena la atención, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahorita lo que es la memoria. ¿Listo? La memoria. Ya, la memoria, dice, es el proceso por el cual codificamos. Dice. Codificamos, ¿qué vamos a codificar? Codificamos, almacenamos y recuperamos información. Entonces, hay ingreso de información, hay procesamiento de información, es decir, cómo la entiendes, cómo la almacenas y cómo la evocas, ¿ok? ¿Cómo la evocas? Ese es el recuperamiento de información. Entonces, esto es fundamental, la memoria es fundamental como un proceso de aprendizaje y como un proceso de supervivencia. Entonces, como hay varias etapas, que es codificación, almacenamiento y recuperación, también esto va a requerir distintas áreas cerebrales. Por ejemplo, el hipocampo, ¿no? Que está especialmente relacionada con la memoria. Entonces, como hay distintos tipos de memoria también, tenemos la memoria sensitiva, la memoria a corto plazo, memoria de trabajo a corto plazo, memoria a largo plazo. Entonces, tiene que ver mucho con cómo entra la información, los procesos de evocación también, y lo otro es cómo funciona o qué fin tiene la información que se está guardando, que se está aprendiendo. ¿Ya? Entonces, hay 3 procesos. ¿Cuáles son estos procesos? El de codificación. ¿Qué hace o de qué se trata el proceso de codificación? Es que, bueno, esta es una analogía, ¿no? Dicen que las computadoras entienden solo lenguaje de 0 y 1. Ok, las personas también interpretamos o codificamos la información. ¿Cómo así? Se transforma en estímulos, dice, ¿no? Perdón, transforma los estímulos del entorno en representaciones mentales, ¿ok? Y estas son representaciones que se pueden procesar. Recuerda que toda la información llega a través de impulsos, no llega así tal cual nosotros la estamos recibiendo. Entonces, llega el estímulo, se representa en esquemas mentales y el cerebro procesa o busca las conexiones que están relacionadas, ¿ya? Espérenme un ratito para poder abrir el link del video que quiero que miren. Con el tiempo. Ajá.
Bien. Voy a ver este videito primero, ¿ya? Y les voy explicando. Hola, ¿alguna vez te has preguntado qué es la memoria? ¿Cómo funciona? ¿O por qué recordamos algunas cosas y otras no? Para conocer la respuesta a esta y otras preguntas, acompáñame a descubrirlo. La memoria es un proceso mental que es clave para el aprendizaje y es de importancia para la adaptación del ser humano al medio que lo rodea. La memoria nos permite recordar momentos de la vida diaria, ideas, relaciones entre palabras y distintas sensaciones. La capacidad de aprender y de recordar lo aprendido nos hace poder tener una mayor adaptación social. Son muchas las áreas del cerebro que se involucran en un proceso tan complicado como lo es la memoria. Por ejemplo, el córtex temporal se encarga de almacenar los recuerdos de la infancia. El hemisferio derecho guarda el significado de las palabras y los lóbulos frontales organizan la percepción y el pensamiento. El ser humano tiene 3 tipos de memoria esenciales, los cuales se explican a continuación. La memoria sensorial es la memoria de nuestros sentidos. Nos permite retener la información obtenida a través del tacto, el oído o el gusto durante unos breves segundos, lo suficientes para que el cerebro pueda procesarlos y decidir si esa información es útil o debe desecharse. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando olemos una flor? El aroma de la flor es la información sensorial que queda guardada en nuestra memoria durante unos segundos, aunque el estímulo original ya no está presente. Durante ese breve instante de tiempo, nuestro cerebro procesará dicho estímulo y decidirá si merece ser recordado u olvidado. La memoria a corto plazo también es conocida como memoria operativa. Se encarga de retener información por corto tiempo. No supera los 40 segundos, mientras que la cantidad de estímulos que se pueden percibir va desde 2 hasta 7 estímulos. Por ejemplo, recordar el número de la placa de un auto que acaba de pasar. Por un breve tiempo, recordaremos este número. Si esta información no tiene importancia para nosotros, la olvidaremos con facilidad. Sin embargo, si es de importancia, se guardará la información hasta que se almacena en la memoria a largo plazo, la cual conoceremos a continuación. La memoria a largo plazo es el sistema de almacenamiento de información capaz de retener estímulos por horas, días y hasta años. Por ejemplo, recordar algo que ocurrió cuando éramos más pequeños. Aquellas cosas que han sido aprendidas con el tiempo y han quedado grabadas o almacenadas en nuestra memoria cumplen la función de la memoria a largo plazo, que nos permite recordar conscientemente los elementos del pasado que condicionan nuestras conductas, pensamientos y forma de ser. Ahora que ya conoces los conceptos básicos sobre la memoria, analiza tu entorno e identifica. Muy bien. Ok, ya vimos aquí un proceso, una parte importante, ¿verdad? De cómo vamos seleccionando la información. Entonces, como la memoria funciona a través de este proceso de codificación, de almacenamiento y de recuperación, en la parte de la codificación, lo que va a hacer es transformar en, digamos así, como traducir en lenguaje sencillo esto que llama nuestra atención. Lo traduce a un formato que sí se pueda guardar. Un ejemplo, escucharon una canción, les gustó el ritmo, ¿no? Y tratan de acordarse de la letra y se aprenden una parte, nada. Pasa el día, de repente en la noche, ¿verdad? ¿Cuál era la canción? Voy a buscar en mi Shazam. Abres y estás tratando de tararear y nada que la encuentra, ¿no? Y estás, ¿cómo era la canción? ¿Cómo era? Y te olvidaste, ¿ok? Entonces, escuchas una canción nueva
Tu cerebro registra la melodía, pero de repente por ahí tiene problemas al evocar la letra. Y por ahí encuentras una canción similar y aparece la canción o recuerdas el ritmo que estabas tratando de reproducir, ¿no? Esa es la codificación. El almacenamiento tiene que ver con el guardar información, como si archiváramos lo que hemos aprendido, ¿no? Esto pueden ser por minutos, pueden ser para toda la vida o puede ser por segundos. Como les decía ahí en el video, una placa, ¿no? De repente, alguien que estás conduciendo, alguien que te va adelantando y miras la placa, por ciertos segundos la vas a retener, ¿verdad? Pero si ocurre algo y te distrae, se fue esa información, ¿ok? Por ejemplo, no vayan a anotar lo que les voy a decir, pero acuérdense, no lo anoten, no me hagan trampa. Van a anotar 4 palabras, ¿ok? Van a anotar sorpresa, árbol, piscina y coral, ¿ok? Acuérdense, esas 4 palabras, no las anoten, por favor, solo recuérdenlas. En un ratito les voy a pedir que me devuelvan mis palabritas que me las están guardando, ¿ok? Entonces, el almacenamiento es esto, el cómo guardas esta información, cómo vas recordando datos. Si esos datos son importantes, se van a almacenar por más tiempo. Y la recuperación es este proceso de evocar la información, ¿ya? De evocar la información, cómo accedes a esos datos. Este proceso de evocación puede ser rápido, como puede ser el fenómeno en la punta de la lengua, o sea, sabes que está allí lo que quieres decir, pero no sale. Es porque está fallando tu proceso de memoria. El de recuperación específicamente es el que está fallando. ¿Ok? Ahora, así como hay código o forma en cómo se procesa la información, también hay sistemas de memoria. Los sistemas de memoria son los pilares de aprendizaje, ¿ok? Lo que buscan es enseñarnos o que nosotros entendamos cómo se da el procesamiento de la información. Hay 3 tipos de memorias, que es la memoria sensorial, la memoria de trabajo o a corto plazo o operativa, y la memoria a largo plazo, que vendría a ser el aprendizaje, ¿ok? La memoria sensorial es el registro breve, sobre todo es de alta capacidad, de información del entorno que nuestros sentidos van a captar, ¿ya? Esta fase es un periodo cortito de tiempo, generalmente son fracciones de segundos o pocos segundos, ¿ok? Entre los tipos de memoria sensorial tenemos la memoria icónica, que es la visual, es que guarda imágenes por lo menos un segundo, ¿ok? Miras la imagen y tratas de guardar algo, que es el ejercicio que estábamos haciendo también, de identificar qué vieron en la imagen. Y lo segundo es la memoria sensorial ecoica, ¿no? Que es la auditiva, que conserva los sonidos de 2 a 3 segundos. Si no repites, si no escuchas la canción con más frecuencia, o los sonidos no los vas a reconocer. Entonces, ¿cómo funciona esta captación sensorial? ¿No? Es que los receptores, que son los sentidos, oídos, el oído, los ojos, no, el oído, la vista, perdón, estoy hablando mal, el sentido del tacto, por ejemplo, ¿no? El olfato, el gusto, captan la información del ambiente y registran esa información temporalmente. Es un registro transitorio, digamos así, sensorial transitorio. Y la información permanece por cortito tiempo, por un instante, pero el cerebro, si es que nosotros consideramos que esa información es relevante, pasa ya a una memoria de corto plazo, ¿ok? Para el análisis, para que se procese. Entonces, la memoria sensorial es la de corto plazo, es segundos nada más,
¿ok? Segundos, no es corto plazo, perdón. Memoria sensorial es de pocos segundos. Luego tenemos la memoria de trabajo, ¿ok? La memoria de trabajo. Y dice que este sistema se mantiene activo, ¿no? Y manipula la información durante segundos o hasta minutos. Esto se le conoce como memoria de corto plazo. Recuerden que la memoria no es ilimitada, ¿ok? Su capacidad es limitada. Hasta el 56 decían que de 7 más o menos 2 elementos, pero últimamente las investigaciones actuales dicen que de 4 a 5 elementos se puede almacenar, ¿no? Por segundo. Entonces, estos componentes, por ejemplo, de la memoria de trabajo es el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. ¿Qué es el bucle fonológico? Es el retener la información verbal, lo que escucho, lo que me dicen. La agenda visoespacial es las imágenes o posiciones, ¿no? Yo dejé esto así, pero esto no estaba de esta forma. Esa es la memoria de trabajo a corto plazo, que tiene que ver con lo visoespacial. Y el ejecutivo central, que es el que regula, selecciona y coordina la información. ¿Bien? Y la memoria a largo plazo es el que, digamos así, que ya donde se produce el aprendizaje, ¿no? Está almacenado, es ilimitado, es duradero, es ilimitado la información que se mantiene allí. Sin embargo, como recuerdo, la clase pasada veíamos esta poda sináptica, muerte o poda sináptica, es lo mismo. Si esta información que almacenamos a largo plazo no se utiliza, se queda ahí enterradita o desaparece. Pero si es algo que comúnmente lo utilizamos, digamos que el ritmo de evocación o el tiempo de evocación o de recuperación de la información va a ser mucho más corto que cuando es una información que no la hemos trabajado hace mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. En cuanto a la memoria explícita, vemos allí la semántica y la episódica. No vamos a entrar a detallar específicamente qué son esos tipos de memorias porque nos vamos a prolongar mucho esto, ¿ok? Pero sí les estoy dejando allí por si acaso ustedes están curiosos de querer investigar un poquito más. Hay, como les decía, hay dos tipos principal de memoria, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Memoria de trabajo a corto plazo y memoria a largo plazo. Esto tiene que ver mucho con los periodos de tiempo en los que vamos a utilizar la información. ¿Y qué factores influyen en la memoria? Pues va a influir la edad, va a influir la salud y también el estilo de vida que nosotros llevemos. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Está bien? ¿Miraron la imagen? ¿Sí? Listo. Voy haciéndoles la pregunta. ¿Ya? Sí miraron la imagen, ¿cierto? Muy bien. El color, ya, bien mala ya. ¿Cuál es el color del vestido de la señora que está pintando? ¿Lo lograron visualizar? Y me bloquea. ¿De qué color es? ¿O de la pintora? El mandil. El vestido es amarillito con azul. Ajá, y su mandil es azul. Ya está.
Esa tiene que ver con la memoria sensorial, lo que percibimos a través de los sentidos. Como les decía, ubicaciones de objetos, sonidos, ¿ok? Tiene que ver con la memoria sensorial. En la memoria de trabajo, si les digo que resuelvan unos ejercicios matemáticos, ¿ok? Yo se había puesto por aquí al final. Ah. Ya, acá. A ver, hagan esta operación. 27 más 10, ¿cuánto es? 24 más 9. Vamos, respondiendo. Ajá. 17 menos 5. Ya. 22 más 13. Ahora, ¿se acuerdan las palabritas que les pedí que me guardaran? ¿Me las devuelven? Ya las tenías escritas, Vero, ¿verdad? Rapidito. Muy bien, Vero. Ajá. Coral, se acordaron por allí. Ya. Era sorpresa, árbol, piscina y coral. ¿El orden que las diga tiene algo que ver? Sí. Me acuerdo de la última que me acuerdo era coral, de ahí las otras no me acuerdo. Ok. Tiene que ver mucho justo con lo que vamos a entrar ahorita, la emoción. Tan tensa te puedes estar ante la información que estás recibiendo, ¿ok? Y la memoria a largo plazo tiene que ver más que todo con una relación, con algo, con alguna experiencia personal. Yo aquí les he puesto una imagen, no sé si se acordarán o les contaron ustedes esta historia de los niños llorones, ¿no? Que eran unos cuadritos, que habían, existido incendios y que justamente en estas casas donde se habían producido incendios, los cuadros de los niños llorones no se quemaban. Entonces, cuando nos la contaban o cuando me la contaron, yo decía, pero ¿por qué están malditos los cuadros, no? Ay, sí las vi en YouTube. No, ya, yo recuerdo que hace mucho tiempo, mamá nos contaba esas historias de los niños llorones para que nosotros no lloráramos, ¿ok? Decía así, porque los niños llorones están encantados, decía, para que no lloráramos cuando estábamos chiquititos, ¿no? O nos asustaban con el gato. Ahí viene el gato, te va a llevar. Entonces, esta experiencia, esto que estaba relacionado con cómo me hacía sentir, se quedó en mí. Después de mucho tiempo, no recuerdo si leí o no recuerdo si... Ahí viene la explicación, Elías, no te preocupes. No sé si vi un video, un short, un reel, no sé, decían, ¿no? La verdadera historia de estos cuadros y por qué ese pintor vivió en el anonimato toda su vida. Porque como en los años 50, por allí, no había mucha información o de repente había desconocimiento o se creía mucho en la superstición, habían relacionado estos cuadros con una maldición. Pero ¿qué era lo que ocurría? Que estos cuadros o este pintor utilizaba una lámina protectora o un químico protector en sus pinturas que era no inmune, ¿no? Pero sino que no era inflamable, por lo tanto, por eso no se quemaban. Y yo le tenía miedo al coco. Y no se quemaban, ¿no? Entonces, esta era la verdadera respuesta a la maldición de los cuadros de los niños llorones. Entonces, eso es una memoria a largo plazo, ¿no? Algo que se te queda, que con el tiempo yo nunca la usé, nunca la recordé, hasta que de repente vi por ahí alguna publicación que me llevó a decir, oye, sí, esto a mí mi mamá me asustaba con esto, ¿no? Lo mismo. Vemos, por ejemplo, yo, hace un tiempo se me antojó ver nuevamente
esta historia, no sé si se acuerdan ustedes, pero era de el narrador de cuentos, ¿no? Y siempre se me quedó grabada la historia del gnomo, ¿no? De la gnoma que se había enamorado de no sé quién. Y yo la recordaba de cierta manera, cuando dije, a ver, no sé por qué la recuerdo distorsionada. Y la vuelvo a ver y sí, pues la había aprendido distorsionada yo la historia. Y fue porque en una conversación de amigos contábamos cosas así, de cosas que te asustaban de niños o cosas que recordabas, y yo me lanzo a contar la historia del narrador de cuentos y encima la cuento mal. Oye, anda, mira la serie, ¿no? Mira bien y apréndetela, todavía me fastidiaban, ¿no? Y es porque sí, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la emoción, las cosas se quedan guardadas a corto o largo tiempo. Y depende mucho también de este proceso de evocación, ¿no? Como es algo que pasa de repente desapercibido, cuando lo quieres, lo evocas, viene con ciertas fallas porque no es algo recurrente, ¿ya? Ahorita vamos a ver, me va a ganar el tiempo, vamos a ver lo que es la emoción, ¿ok? Porque está relacionada la emoción con el aprendizaje. Y es que la emoción funciona como un marcador de relevancia, ¿no? Phelps dice que la emoción influye en la atención y la memoria y sobre todo en la toma de decisiones. Y que esto funciona también como un filtro que selecciona qué va a ser codificado y qué no. Yo les pongo aquí una imagen de Minecraft y unas reglitas, ¿no? Estará relacionado, yo puedo, ya que la mayoría de muchachos solo habla de Minecraft y juegos y no sé cuánto. Ok, vamos a utilizar el Minecraft para aprender geografía. A ver, ¿qué tan difícil es si ustedes trabajan con estas pantallas o con estos escenarios tridimensionales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos recursos que van a generar que van a generar expectativa y van a captar, ¿no? La sorpresa, la emoción de mis estudiantes, de quien sea. Entonces, la emoción y el aprendizaje están súper relacionados. Vamos a ir viendo por qué, ¿ok? Aclaro. La información a la que recurrí, al libro al que recurrí, dice, ¿no? Emociones positivas y emociones negativas. Quizás en algún momento me han escuchado decir, no existen emociones negativas, tampoco existen emociones positivas. Sin embargo, por efectos de entender cómo se perciben o qué función, sí, sobre todo, qué papel juegan estas emociones en las personas, se catalogan así, como emociones positivas y como emociones negativas, ¿ya? Pero esto tiene que ver mucho con la experiencia de la persona, con la función que cumple la emoción y entender que no hay emociones buenas ni malas, sino que las emociones surgen para cumplir una función determinada en el momento en el que ocurren, ¿ok? Pero, por efectos de que se facilite la información o el aprendizaje de esto, las catalogan así como positivas y negativas, diciendo que las positivas es la alegría, curiosidad y el entusiasmo, y las negativas, pues es el enojo, la ansiedad, el estrés, el miedo, ¿no? De las emociones básicas, sobre todo. Entonces, ¿cómo va a influir la emoción? Y es que cuando estas emociones son agradables o son positivas, aumenta la motivación intrínseca, ¿no? ¿Qué dice? Yo me acuerdo de la comida. Hay una película, dos. Ya, voy a contarles algo personal para entender esto del aprendizaje. Hace muchos años que yo no veo películas de terror. De hecho, me gustaban hasta determinado momento, pero luego dejaron de agradarme. Y es porque cuando estaba mirando una película de terror en el cine con unas compañeras de trabajo, no sé a quién se le ocurre estornudar en el momento así, clímax de la película, creo que era Terror en Amityville, creo que era la película, y estornuda y yo casi me muero. Ay, me iba a dar un paro ahí en el cine, ¿no? Entonces,
La experiencia que yo tuve allí fue de un miedo intenso, fue una experiencia negativa, desagradable. Entonces, mi aprendizaje fue no más películas de terror. Y es más, ay, pobre Elías, no más películas de terror, ni de noche ni en el cine. De día, peor, yo no veo películas de terror. Me aterran, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque el miedo puede inhibir, bloquea la forma en cómo procesas la información. O sea, ya me dice, oye, pero es una película, es una historia, algo así, pero no hay forma, ¿no? A largo plazo, estas cosas que nos pueden, que nos ocurren, se pueden asociar a procesos de evitación. Eso es un caso así fortuito que les digo. Imagínense un estudiante. De repente participó en el aula, ¿no? Y la maestra lo que le dijo es, ay, pero es tan fácil el ejercicio y te equivocaste. Ese simple comentario destruye la confianza del estudiante. Y si más, el entorno respondió con risitas, ¿no? Respondió con risitas, peor todavía, porque esta experiencia que fue negativa se asocia con problemas escolares, ¿no? Bajo rendimiento, evitación a actividades escolares en público. Entonces, aquí mucho se genera estos sesgos atencionales, ¿ok? Entonces, ¿la emoción influye mucho en el aprendizaje? Sí, depende mucho de la experiencia y la función que ejerce la emoción en el contexto o en el momento. ¿Qué bases cerebrales están relacionadas con la emoción? El hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal media, ¿ok? No, esto significa que no solo vamos a memorizar con el hipocampo, sino también con la amígdala. Es lo que nos generó eso que aprendimos o lo que motivó o inhibió el aprendizaje, ¿ya? Ahora, para ir cerrando ya la clase de hoy, yo tenía más ejercicios para hacer, pero se nos pasó el tiempo. Tenemos este cierre que es la triada del aprendizaje efectivo. Y es que necesariamente el aprendizaje va a ocurrir cuando se juntan estos tres procesos, la atención, la memoria y la emoción. La atención permite que dirija mi atención, ¿no? Es como el filtro inicial. La memoria va a organizar el conocimiento. Toda la información que llega la voy organizando. En esto de la memoria tiene que ver mucho los gustos, los intereses, la necesidad de aprender algo también. Y esto está relacionado con la emoción, o sea, ¿qué motiva, qué mueve, cuál es el motor para aprender algo? Por eso la emoción es el motor del significado, ¿ok? Entonces, en la atención se seleccionan los estímulos relevantes, se activan los sistemas cerebrales para poder generar estas redes atencionales. Y si no tenemos o no desarrollamos esta atención sostenida, la información no va a llegar a aprendizaje. Ahí se pierde, no se aprende, ¿ok? No va a la memoria. Para que la información pase salte a este proceso de memoria, ¿ok? Tiene que estar transformada, es decir, que la información se va seleccionando. Ya pasó el filtro del estímulo, qué me atrae, qué me gusta de eso, ya pasó. Y va como un esquema mental. Luego, aparece el procesamiento inmediato, que es iniciar con la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo, y luego se consolida a través del tiempo, se guarda esa información. Allí tiene que entra a tallar lo que es la emoción para poder guardar esa información, interiorizar esa información, ¿ya? Porque las emociones actúan como un marcador de si es que en realidad esto vale o no la pena aprender, ¿ya? Las emociones intensas, las emociones difíciles de manejar, inhiben el proceso de aprendizaje, ¿ok? Sin embargo, las emociones que son positivas, las emociones que son agradables o adaptativas o llevables, favorecen la consolidación de lo que vamos a aprender. ¿Listo? Espero que les haya
gustado la clase de hoy y sí nos sobró unos minutitos. Muy bien, voy a hacerles este ejemplo. Este ejercicio, perdón. No te olvidas de nada. Yo hasta ciertas cosas las suelo recordar muy bien, ¿no? Y es porque también a medida que, dependiendo también del oficio, dependiendo también de la actividad que se realiza, para mí es muy importante la observación y guardar información. Entonces, yo guardo información así a simple vista de formas de sentarse, de cómo están vestidos, el habla, las interacciones, ¿no? Eso es. Y se va el paciente de consulta y yo me olvido de todo. Tengo que empezar a escribir, a hacer mi historia, me acuerdo de todo. Nuevamente, viene el paciente y es como que sale aquí como si acá en mi cabeza hubiera así un texto que voy leyendo para acordarme de todo lo que me dice, ¿no? Al principio me costaba mucho y a veces cambiaba cosas, cambiaba historias y mi cabeza decía, ¿será esto? ¿Cómo hago la pregunta para descartar? Me he metido en algunos problemas también porque los pacientes dicen, es que no te acuerdas de mí, yo te cuento toda mi vida, yo me acuerdo de ti y tú no te acuerdas de mí. Y era un poco bochornoso, ¿no? Hasta que a medida que vas entrenando esta capacidad de seleccionar información, de hacer tu esquema, de sobre todo el de tomar una característica puntual, a mí me funciona mucho esto, es algo que resalte en esta persona para guardar información, es como un botón, ¿no? Entonces, yo relaciono tal cosa con algo y ese botón activa toda la información que necesito recordar de la persona o del caso. Eso se hace con entrenamiento, se hace con práctica, recuerden que podemos entrenar las habilidades, podemos entrenar la atención, la memoria, ¿ok? Las emociones no se entrenan, pero se regulan. Sobre todo para que estos, por ahí me hacían la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago que el ambiente sea seguro para que los chicos aprendan? Ok, sobre todo manejar estas situaciones que pueden significar riesgo para el estudiante. El miedo al fracaso, la ridiculización, incapacidad de aceptar el error, la poca tolerancia, la frustración. Entonces, todo esto que implica el cómo sentimos, hay que enseñarlo, hay que entrenarlo para que pueda ayudarnos a cómo procesamos la información. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué ven aquí en esta primera imagen? ¿Qué observan? Un árbol, muy bien. Árbol y aves volando. ¿Ya? ¿Qué más observan? Ajá, un gorila y un tigre. ¿Quiénes vieron? Me parece, un tigre dijeron, un puma o un león o una leona, ¿no? Un gorila y una tiburón. ¿Dónde ven el tiburón? Acá, como peces. Ajá, como peces, sí. Bien, listo. ¿Aquí qué observan? Ya. Más chueca no puedo ser. Ya está. ¿Peces o aves? Peces y aves. Muy bien, peces y aves. ¿Acá qué observan? Gatos y perros. Un perrito, ¿no? Yo había visto conejos. No sé por qué los interpreté con conejos y ustedes que dicen gatos, digo, puede ser gato, ¿no? Ya, ok. ¿Y acá? Perdón. ¿Qué objetos se encuentran? Una taza, un pez, una pipa, ¿qué más? Hélice, una pera, bien. Una botella, acá.
Un pato. ¿Dónde ves el pato? Mira, tendré que mirarlo. No veo un pato, ¿ah? Si ves la imagen, bueno, hola, Miss. Si ves la Hola. imagen volteada, se ve como un ganso o un pato, algo así. Ah, la miraré con detenimiento, ¿ya? Un cerdo. Ajá, sí. Ya. Les voy a tomarme el tiempito de hacerles un listado de actividades o dinámicas que podemos utilizar para poder entrenar la atención. ¿Ok? Vale para cualquier edad, ¿ah? Para cualquier edad, no porque son más grandes, sino vale para cualquier edad. Pueden usarla con chiquitines o con chicos más grandes, con estudiantes más grandes, o incluso ustedes en casa jugar. ¿Listo? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Esto era para no contarles la historia de los cuentos de terror y era para ver qué les evocaba esto, pero ya, no nos alcanzó el tiempo. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Nos estamos encontrando, Dios mediante, el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana y no se vayan a ir para escuchar algunos alcances, por